toma a su Hijo Jesucristo, pocos, más necesitados, lo vil y lo qué, y los menospreciados. Así que dile al que está a tu lado, ubicatex. En ese sentido, entonces, Cristo murió por mí. En ese sentido, Cristo me amó a pesar de mí. Y entonces yo no tengo por qué mirar de ninguna los más en esto de que usted y yo hacemos una oración de fe. Qué padre sería eso. Qué padre sería eso, que cuando usted y yo venimos a la iglesia y entregamos nuestra vida a Cristo, pues en ese momento Dios nos santifica por completo, y entonces usted y yo, pues ya para qué nos quedamos. Mejor de una vez que Dios nos lleve al cielo antes de que nos volvamos a contaminar. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos lleva Dios inmediatamente al cielo? ¿Por qué? Pues porque somos carne. Ahora, el viejo hombre, y esto es para quitarle una carga de encima, el momento andaba quemando. Es una cuestión que ahí va a estar luchando todo el tiempo. Quiere decir entonces que no, por mucho que te esfuerces, por mucho que tú con tus fuerzas trates de ser una mejor persona, no lo vas a hacer. Ahora, si no lo puedes ser ni contigo mismo, pues mucho menos puedes cambiar a otra persona. ¿Estamos acá? Esa es otra pildorita de Ubicatex. Tú tampoco puedes cambiar a ninguna persona, porque el único que puede cambiar a una persona es Dios, a través de su Espíritu. Yo puedo tratar de mejorar y puedo tratar de ser una mejor persona, y de hecho de eso se trata, ser mejores cada día. ¿Cuántos dicen amén? Pero para quitarte un poco esa carga, tienes que entender que hay un temperamento que Dios te ha dado, hay una forma de reaccionar que Dios te ha dado, y que en el Espíritu poco a poco usted y yo podemos ir sometiendo al Señor, siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, siempre y cuando quiera. Pero si no quiere, puede pasar 50 años de su vida caminando en el Señor, y entonces su versículo favorito será: así soy, ¿y qué? Sí, le da risa, ya sé, pero tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el diablo, no tiene que ver con el mundo, porque finalmente todos estamos en esta esfera que se llama mundo, en esta esfera donde las tentaciones y los pecados y los problemas y las soluciones para todos son la misma. Hay una sola solución que se llama Cristo. Ahora, Dios ha provisto los medios para que estemos en sujeción y para que los que hemos creído vivamos y andemos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la carne ahí va a estar. ¿Usted es carne o no es carne? Algunos son bastante y otros menos, pero somos carne. ¿Estamos aquí? O sea, caminamos con esta carne, andamos por el mundo con esta carne, nos dormimos con esta carne, nos despertamos con esta carne, y entonces esta carne está contaminada. Somos pecadores, pero rescatados. Somos pecadores, pero redimidos. Y eso quiere decir que entonces mi fuerza, mi santidad, no proviene de lo que yo puedo hacer, porque la carne es. Mi fuerza proviene de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo en Él. Si yo no me tomo de la mano del Señor, voy a ser tan pecador o más que cualquier otro. Y si no, fíjese en las personas que caminan con el Señor y después de un tiempo se alejan del Señor, y yo no veo que sean mejores. En muchos de los casos, tristemente, son peor que lo que eran cuando llegaron, para vergüenza del Señor. Entonces, necesitamos comprender este asunto. Voy a ver 2 pasajes nada más. Primera de Juan, capítulo 1, 5, y vamos a leer hasta el versículo 2.
A ver, ¿qué le dije? Primera de Juan 5, 1, 5. 1, 5, y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, es decir, si pienso, si creo, si yo sé, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la carne o andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, ¿estamos ahí? El 8, ayúdeme. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Deténgase ahí un poco, un poquito. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice que solo Dios es bueno, que solo Él es santo. Santo, 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 dice el Apocalipsis. Esto significa santidad en todas las dimensiones, aun cuando Él andaba en la carne. Luego le explico eso. Pero entonces, dice el versículo 9, aquí hay un salvoconducto de parte de Dios y aquí debería de darnos mucho gusto esto, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice fiel, quiere decir que siempre, pero justo significa que probablemente pueda haber consecuencias de ese pecado, pero no significa que no te lo vaya a perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que Él te dice, como aquella mujer adúltera, vete y no peques más. ¿No te condenaron? ¿No te aventaron la piedra? Bueno, yo tampoco te condeno, solamente no lo vuelvas a hacer. ¿Estamos acá? Si decimos, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí se nos está desmoronando la aureola en este momento. ¿Siente cómo se le está cayendo la aureola? Así de angelito que pensaba que éramos. Y luego dice el versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Me encanta su título, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, eso quiere decir entonces que me coloca en un nivel igual que el resto de la humanidad en ese sentido. Porque así como yo tuve la oportunidad de ser perdonado y que Cristo fuera propicio, es decir, que Él tomara mi lugar y yo fuera perdonado, entonces todas las personas de allá afuera, aunque no conocen al Señor todavía, tienen la misma oportunidad que yo he recibido. ¿Cómo? Tiene que ver entonces con mi modo de andar, con mi modo de vivir, porque en ese sentido el mismo apóstol Pablo dice que usted y yo somos cartas escritas. Nuestra vida debe ser una vida que todo mundo pueda leer en ella, que todo mundo pueda ver, todo mundo pueda identificarse con nosotros, porque hemos caminado con el Señor. Ahora quiero llevarlo a Romanos 8. Vamos a leer el versículo 4 y 5 y luego el 12 y el 13. No todo el pasaje, solo estos versículos. Dice, Romanos 8, 4, luego el 5, luego el 12 y el 13. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 5, porque los que son de la carne, ojo con lo que está diciendo Pablo, los que son de la carne
¿Cuál es el verbo? Pensar. Piensan. Porque una persona antes de pecar primero lo piensa. El pecado, el acto, el hecho, solamente es el nacimiento o el fruto de todo aquello que ya pensé. Una persona comienza con un pequeño rencor, comienza con una envidia, comienza con un sentimiento malo hacia otra persona y entonces sigue pasando el tiempo y siente rencor y pasa el tiempo y sigue pensando y lo odia y sigue pasando el tiempo hasta que un día lo mata. Digo, la sangre de Cristo tiene poder, pero así es como nace. Un adulterio, una fornicación, un asunto que tiene que ver con eso es acá. Por eso dice el apóstol, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso quiere decir entonces que, y hasta el viento del Espíritu está soplando esta tarde. Eso quiere decir entonces que lo que permite a la carne, las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir? Que tengo que someter mis pensamientos. Aquí me viene a la memoria, a la mente, la palabra arrepentimiento. Ya hemos venido estudiando un poco arrepentimiento. Arrepentimiento, la palabra arrepentirse significa mente nueva. No moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir de pensar. Que conforme a su manera de pensar será su manera de vivir. Chéquelo. ¿Cómo piensa acerca del dinero? Lo que usted piense acerca del dinero será el resultado que tenga con el dinero. ¿Cómo piensa acerca de la vida? ¿Cómo piensa acerca de su cuerpo? Lo que piense acerca de cualquier tema será el resultado que usted tenga de ese tema. Porque nuestro pensar tiene que ver con nuestro sentir. Pensamiento y sentimiento es lo que compone en este caso el alma. Y a veces nos referimos a las personas como las almas. Queremos ganar las almas. ¿Han oído esa expresión? En un evangelismo. Oh, pues aquí andamos ganando las almas. Y pensamos que ganar las almas es que ellos hagan una oración de fe y entonces por arte de magia son nuevos y por arte de magia son personas que deben portarse bien. Pero si ampliamos lo que la Biblia dice y entendemos lo que la Biblia dice, ganar las almas significa ayudarlos a cambiar su manera de pensar. Eso es ganar un alma. Ganar un alma no es llevarlo a hacer una oración de fe. Ganar un alma es convertirlo en un discípulo de Cristo. Eso es ganar un alma. Aquí entonces mi pregunta para mí, si quiere usted hágasela también, ¿cuántas almas ha ganado? ¿La suya? Las obras de la carne están detalladas en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Siento que el Espíritu nos está ubicando esta tarde. A mí me puso una zarandeada anoche. Y hoy por la mañana otro tanto con esta doctrina que le estoy enseñando. ¿Ya está? Gálatas. ¿Ande? Inobjetables, cabe. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza el apóstol Pablo a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho